Eclesiastés, capítulo 5, y leemos el versículo 1. Eclesiastés, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Todos nosotros reconocemos que el saber escuchar es la clave de la comunicación interpersonal. Es la que puede salvar un matrimonio. Es la que puede salvar cualquier relación que tenemos con nuestro semejante. Saber oír depende el bienestar físico, mental y espiritual. Todas las áreas de nuestra vida dependen de esta capacidad, de cuán desarrollada esté en nosotros. Porque si de ella depende incluso nuestra vida espiritual, que lo que nosotros le ofrecemos a Dios es más que solamente un concepto o algo que puede pasar en nuestra vida como una capacidad irrelevante que pocas veces le ponemos el ojo. Como en este caso aquí. Yo he leído libros y en algún momento nunca pasó por mi mente que esto tuviera que ver algo más que solamente en mi relación con mis semejantes, mi relación con mi esposa, con el pastor, con la iglesia, en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos. Esto tiene que ver, tiene una dimensión espiritual porque depende de ellos si yo soy acepto. El texto señala la importancia de saber oír. Y aquí en este pasaje dice que es más importante para Dios que tú oigas a que tú ofrezcas. O sea, el sacrificio es importante. Tu alabanza, mi adoración, mi canto, mi oración, mi servicio, mis responsabilidades son importantes y representan el sacrificio que Eclesiastés 5:1 está mencionando. Sin embargo, la capacidad de saber oír trasciende un poco más allá y de allí depende todo lo demás que yo hago. Cómo yo oigo, cómo yo escucho, cómo yo presto atención. De allí depende el devenir de nuestra vida y de las decisiones que nosotros tomamos, buenas o malas. Decisiones malas por un oído que no puede escuchar atentamente un mensaje. Decisiones buenas puede provenir de haber podido escuchar bien. Y en nuestra relación con Dios depende esto. A Dios le importa más cómo yo escucho que lo que yo ofrezco. Pero este pasaje, cuando yo pienso en los factores de riesgo que ponen mi vida espiritual en peligro, porque existe, cuando hablamos de factores de riesgo, existen, aquí no podemos ponernos a enumerar factores de riesgo. Al igual cuando yo pienso en el tema de salud y de nutrición, es un tema que me fascina y he dedicado. Comencé este año a estudiar y a prepararme en este aspecto. Me di cuenta, ¿verdad? Cuán lejos, no sabía absolutamente nada. Y me he quedado sorprendido ante la maravilla. Y siempre me pregunto y digo, wow, es bueno siempre decir, factores de riesgo en cuanto a enfermarme, son muchas. Pero sin embargo, siempre hay una donde uno dice, esta es obvia. Esta es tan obvia que yo no puedo dejar de mirarla y saber que eso puede provocar en mí
un desbalance y puede destruir mi salud. Como hay muchos pequeños malos pasos que pueden provocar, pero hay casos que son obvios, que soy consciente o inconsciente que están destruyendo mi vida. Y en la vida espiritual, y creo que va más allá porque incluye todas las áreas de nuestra vida, el saber prestar atención, el saber oír depende. Es el factor, yo considero que el factor riesgo en la Biblia, número 1, de una caída espiritual, de un desbalance en la vida familiar. Mi vida familiar depende de esto, de cómo yo oigo. Pero quiero que vayamos ahora y veamos un ejemplo de qué es no saber oír y cómo esto puede afectar nuestra vida, toda nuestra vida. Veamos un ejemplo. Vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Yo no quise señalarles, quise leerles estos textos que leímos hace un momento, seguido del capítulo 2, seguido del versículo 2, versículo 3. Pero el prestar y el oír, en el pasaje que leímos, usted lo puede volver a leerlo en casa, tenía que ver como las palabras que salen de nuestra boca. O sea, lo que yo digo depende en gran manera de cómo yo escucho. Por eso Eclesiastés en el capítulo 5, pueden leerlo en casa, dice, por eso delante de Dios sean pocas tus palabras y no hagas a Dios votos que no vas a cumplir. Dice, no está pensando que pensemos en que entonces nunca haré un voto. No, está diciendo, vas a hacer un voto, piensa bien antes de hacerlo. Presta atención a lo que tú vas a hacer. Escúchate a ti mismo, escucha tus palabras. Como diciendo, cuando oras, escucha lo que dices. Cuando cantas, presta atención a las letras que tú estás cantando. Porque yo puedo estar cantando, cámbiame. Estoy pensando, verdaderamente mi corazón anhela un cambio. Úsame para hablarles a otros. Piensa. No tienes necesariamente que cantar si en tu corazón sabes que te resistes a hacer una obra como a hablarle a alguien más del amor de Jesús. Piensa un momento. El ritual que nosotros vivimos en la iglesia, en nuestra familia, a veces nos lleva a mirar a Dios como yo puedo tener mucho cuidado cómo yo me refiero a los demás, pero con Dios es más. Y Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta este acto. Ahora veamos lo apresurado que puede ser el no prestar atención. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Veamos lo que dice. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, ahí está la palabra. ¿La pueden ver? ¿Qué dice? Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Atención. Eclesiastés dice, cuidado con el sacrificio. Si primero no prestas atención, aquí el profeta está dando claras instrucciones. Presta atención a lo que se te va a decir. Ahora, se le da un mensaje por los niños aquí presentes. Yo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Usted quiere detenerse en este momento, le doy mientras yo tomo agua, lea el versículo 3. Léalo usted ahí. El versículo 3. Yo le digo eso porque mi hija escucha todo. Y ella me hace preguntas. Y a veces ella juega con su... si ella dice, te voy a matar, porque lo ha escuchado de la historia de David y de Goliat. Entonces, cuido a veces algunas lecturas con ella. Llegará un momento, cada vez su agudo conocimiento va a ir discerniendo la palabra de Dios.
por el momento podemos salvaguardar este mensaje. Así que vamos a 1 Samuel. Entonces leímos, Dios le dice, está atento, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucede. Ahí mismo. Versículo 19. Ya se le dio el mensaje. Él ya fue. Cumplió. Él ya llevó la misión a cabo. ¿Cuál es la respuesta de Samuel ahora? De Samuel a esa misión que él cumplió. ¿La cumplió o no la cumplió? La que ustedes leyeron en el versículo 3. ¿La cumplió o no la cumplió? Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Miren cómo reaccionamos, cuál es la reacción humana. Yo digo él, todos. En algún momento, consciente e inconscientemente lo hacemos. En el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué cosa? He obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ahora, busquemos la palabra que buscamos, que tenemos un momento. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el qué cosa? El prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Tienen la paradoja aquí? Yo he obedecido. ¿Qué sucedió? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué sucedió con Saúl? ¿Por qué él no cumplió la misión? Porque no supo qué cosa. No supo escuchar. Entonces la pregunta suele ir ahora un poquito más allá. Aquí hay algo que... Voy a cerrar esta parte. Todos lo podemos leer esta historia. Saúl fue rechazado aquí. Esta era la prueba que Saúl tenía que pasar para ser rey. Se le dieron dos, se le dio una y quise yo evitarla un momento. Esta es la última. Por eso cuando leímos presta atención, porque le están dando la última oportunidad. Yo quiero que tú gobiernes mi pueblo. Dios está diciendo, yo quiero que tú gobiernes, quiero que tú dirijas. Presta atención, porque vas a cumplir una misión. Y se le está diciendo en otras palabras, de esto depende de cómo tú vas a dirigir, cómo tú vas a gobernar. Y esto no necesariamente tiene que ser solo para Saúl, que va a ser el gobernante de Israel. Tiene que ver para alguien que va a ser padre. Es la misma orden para alguien que va a ser padre. Alguien que es padre. La misma orden para alguien que es madre o que va a ser madre. La misma orden para alguien que es líder o va a ser un líder. Es la misma orden. Hay un mensaje y se requiere a alguien que preste atención. O eso nos incapacita para cumplir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y aquí Saúl fue rechazado. Y entonces se le dieron las palabras y se le dijo, Dios va a buscar a alguien conforme a su corazón. ¿Qué era realmente cuál es el verdadero sentido de la atención? ¿Qué se refiere cuando dice presta atención? La atención es más importante que los sacrificios. Vayamos a Primera de Reyes y con esto concluimos aquí esta parte. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón está orando. O por lo menos le está hablando a Dios. Dios le responde algo. Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. Y mira lo que él responde en el versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Otra vez la palabra. Un corazón entendido. Ahora, ¿qué tiene que ver el corazón entendido con todo esto? Aquí viene la palabra. Para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué cosa? Discernir entre lo bueno y lo malo. Así de simple. Pude haberme saltado todo esto hasta aquí. Pero siguiendo el texto y mirando un ejemplo como el caso de Saúl, que perdió, se incapacitó para ser un líder, para ser el gobernante de Israel. Dios buscó a otro, perdió la oportunidad. No solo perdió la oportunidad, perdió su vida. Todos conocemos la historia de Saúl.
Aprendemos las grandes lecciones más de la historia de Saúl. Perdió su vida, la vida de su hijo, porque no supo qué cosa. Según este texto, no supo qué cosa. Discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando entonces Salomón mismo está diciendo, porque mira ahora el mismo que pide esto, está hablando en Eclesiastés y dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No está hablando de que no parpadees mientras el predicador predica, o que no te muevas, o que no vayas al baño si necesitas. No está hablando de sentarte y con los ojos fijos no moverte ni un segundo hasta que el predicador termine y se diga que tú sí prestas atención. No. Está hablando de discernir lo bueno y lo malo. Eso es lo que yo hago cuando oro. Eso es lo que yo hago cuando adoro. Eso es lo que yo hago cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis hijos. Cada mañana de sábado tengo que discernir lo bueno y lo malo cuando me dirijo a la casa de Dios. Esto no lo estoy diciendo aquí desde el monte de la santidad como un ejemplo y diciendo, oh, yo soy un ejemplo de quien presta atención. No, más bien un ejemplo de quien está agradecido de haber entendido un poco de este mensaje, porque estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo mi esposa. Y quizás en este momento, si hubiera seguido en esta línea, ni siquiera tal vez estuviera con mis hijos. Nos levantamos por la mañana y decimos, vamos a ir a adorar a Dios. Pero en el transcurso, el calor del momento, del tiempo que premura para llegar, porque hay una responsabilidad que cumplir, porque hay que abrir la iglesia, porque si no llegamos temprano, y entre esa premura, hay jalones, cámbiate, vámonos, se hizo tarde. ¿Cuántas veces llevé a mi niña conmigo llorando a la iglesia? ¿Cuántas veces mi esposa salió de la iglesia? Y tuvimos que hablar afuera porque estaba llorando. La sierva del Señor dice, los sábados son los días que más tensión hay en una familia. Y donde más se pierde la santidad del sábado son precisamente esas horas cuando nos estamos preparando para ir a la casa de Dios. Especialmente el que tiene hijos, sabe lo que se siente. Yo tengo 2 niñas, una tiene 5 y la otra tiene 2. Cambiarlas, prepararlas, darles el desayuno, saber que tengo una responsabilidad. Por ejemplo, el día de hoy, mi esposa tenía el almuerzo, tenía el programa de escuela sabática. Y luego me llaman a mí que no hay quien dé la lección de escuela sabática. En ese mismo momento, nosotros que hemos experimentado esto, que estaba destruyendo nuestro hogar, y no era que yo tenía una responsabilidad, no era que yo tenía que llegar temprano, era que no había en nosotros comunicación y no habíamos prestado atención que cuando a la casa de Dios voy a adorar, no es cuando yo llego, sino es como yo comienzo cuando me levanto, cómo yo interactúo con la realidad, con mis hijas. ¿Cómo hago que ellas sientan que ese sábado es un día de adoración único y especial y que no es el día domingo cuando yo voy al parque con ellas? Porque yo les dedico a ellas el sábado y les dedico el domingo y el domingo nos vamos al parque. Yo no acepto ningún trabajo, raro el trabajo que tenga que ir a hacer el domingo. Lo tomo para estar con ellas, para pasar un momento de calidad. Pero digo, yo les ofrezco un día de calidad a ella el domingo. No interactuando con nadie, no viendo redes sociales, no estando en el celular, no, sentados con ellas. Compartiendo, jugando, corriendo, hablándoles, preguntándoles, hablando de la Biblia, hablando de otros temas, hablando de salud. Interactuamos. Y yo pienso y digo, wow, estos días se convierten en días inolvidables para ella. Pero el sábado veo que estoy transformando otro día más como el día más especial para ella que el sábado. Estaba cayendo en ese error. No había sentado, no me había puesto, como dice este texto, a discernir lo bueno y lo malo, a prestar atención a lo que yo estaba haciendo. Y algo tenía que cambiar.
Porque eran acciones inconscientes y de las acciones inconscientes debían venir acciones conscientes. Mi realidad. ¿Qué día es este? ¿Qué estoy haciendo? Cuando las cambio, cuando las preparo. Así que el día de hoy, como hemos tenido que aprender la lección y aún la seguimos, porque no es que ahora somos el modelo de padre que ha prestado atención, no, seguimos corriendo el riesgo de momento perder la cabeza y cometer errores, porque somos humanos, no somos perfectos, pero hacernos conscientes de la realidad me permite, como dijo Jesús, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a hacer algo o no va a terminar algo que yo tampoco quiero hacer. Entonces la perfección no es impecabilidad. Reservar mi mente no es que llegan pensamientos, llegan acciones que inconscientemente las realizo y daño mi familia, daño mis hijas, daño mi familia, daño mi iglesia incluso. Porque no tenía nada que ver con la iglesia ni mi responsabilidad. Era un orden que yo debía tener en mi familia y de eso dependía cuánto yo era capaz de escuchar la voz de Dios en medio de ese murmullo, en medio de ese ruido ajetreado, esa carrera de mañana. A eso es lo que él llama discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y a veces nosotros podremos pensar y decir, no, aquí se refiere a grandes cosas. No, son las pequeñas, las cosas. La sierva del Señor dice en el hogar cristiano, las cosas menudas de la vida suman, el tiempo lo suma, un poquito aquí, otro poquito allá, un descuido aquí, otro descuido allá, se suman, el tiempo las multiplica y cuando vienes a ver, perdiste tu familia, perdiste tu dignidad en la iglesia, perdiste incluso tu trabajo. ¿Cuántos pierden el trabajo sencillamente por lo mismo? Y seguimos aquí. Y Dios sigue estando sentado en su trono gobernando el universo y pensando, porque el correr de cada mañana, el no prestar atención, el no discernir lo bueno y lo malo de mis acciones, creo yo que entonces lo puedo compensar con una ofrenda. Lo puedo compensar con una oración aquí de rodillas y cantando Dios, santo, 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 mientras desgraciado fue el sábado de mi hija, de mi familia. No tiene sentido. Y discernir esas sesiones me permite entonces conservar esa armonía, ese gozo, esa felicidad de decir, hoy es el día del Señor y mis hijas lo disfrutan. Por ejemplo, ¿qué hicimos hoy? Demasiadas actividades. En mi mente rápido pasó algo como irresponsabilidad de quienes estaban a cargo. Pasó en mi mente, mire cómo es la mente. Por eso recupera tu mente y inmediatamente, Señor, toma esos pensamientos. Esos son suposiciones. Y dije, y en este momento lo que habré de hacer es disfrutar este momento. Y le mandé un mensaje a Daniel y le dije, Daniel, tengo una necesidad grande en mi familia y en mi iglesia. Comienza el culto. Tenlo por cierto que yo voy a llegar a predicar. Comienza. Él me respondió y me dijo, puedes llegar a tal hora. Fue como un respiro. Dije, gracias. Y me fui tranquilo con mis hijas. Las cambiamos, cantábamos mientras se cambiaban, contentas, reíamos, nos fuimos en el auto, llegamos a la iglesia y habían algunas cosas por resolver cuando inmediatamente ¡bum!, hubo solución. Y mi esposa y otros hermanos dicen, amén, vete tranquilo. Hasta una de las ancianas me dice, ¿quieres llevarte mi automóvil para que te vaya? No le dije, gracias, tengo ya uno aquí. Se dieron las cosas. Pero dije, ¿cómo pasó ese proceso? En ese momento pude haber perdido la cabeza. Y tengo que ir para allá, para acá. Y empezar mal incluso de aquellos que yo creía que habían sido irresponsables. Y no, es una suposición que pasa por mi mente. Tengo que discernir esos pensamientos que no vienen de Dios. Son sugerencias del mal. Yo tengo que adorar a Dios sin tener que poner a nadie en tela de juicio. ¿Comprenden? Voy a adorar, lo acepto, lo hago, siento en mi corazón el deseo y el gozo. Sí, Señor, voy. Pero no tengo a nadie que sentarlo en la silla y juzgarlo y condenarlo porque no lo hizo. Entonces mejor simplemente no lo acepto. Si lo acepto de corazón. Eso es lo que pasa aquí. Entender eso salva a nuestra familia, salva a nuestros hijos. Yo incluso caí en un momento de depresión. Pasé por un momento de depresión, y yo digo depresión y ansiedad,
crónica. Así le dijo. Por razones de una enfermedad de mi hija. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Me encerré en la televisión todo ese tiempo. Y en el celular. Pasaba horas en la noche consumiendo redes sociales, videos, no necesariamente a lo que yo podría decir la basura del internet, no necesariamente, pero no era lo que Dios quería para mí. Hasta que de repente vi un libro que decía, en la mesa, yo sé que mi esposa lo había leído, ella ha leído mucho sobre temas de salud, y ese era uno más, y estaba allí, decía, recupera tu mente. Porque mi esposa llegaba y me decía, amor, y yo le decía, después que yo llegaba al trabajo, ella lo sabía. Necesito mi espacio. Y ahí me quedaba. A un día que ella me dijo, yo he estado orando todo este tiempo por ti. Dice que Dios te levantará. Y yo no hacía caso mismo. Otro día igual lo mismo. Volvía otra vez lo mismo. Prendía el televisor y horas. Una película tras otra. A eso sí era basura. Hasta que encontré ese libro y decía, recupera tu mente. Yo dije, ese título no es mío. Ni siquiera estoy hablando de ese libro. Solamente el título me impresionó. Y puede durar como 15 días leí ese libro. Y después de haberlo terminado dije, Dios, tú me hablaste. Y decidí hacer un cambio y justo por ese mismo, porque ese libro me llevó a través de la anatomía humana. Dije, quiero saber más. Y dije, quiero estudiar nutrición. Y comencé el tema de nutrición. Y dije, ese era algo como que en medio del dolor, en medio de esa pesadilla que estaba viviendo, esa aflicción espiritual, mental, Dios me dio una luz. Y dije, gracias, porque en medio de ese momento tan difícil de mi vida, Dios enseñó que yo podía discernir el mal y podía recuperar mi mente, mi familia, la tenía en riesgo, mis hijos. Y hoy digo, gracias Dios por una nueva oportunidad. Comparto esto porque no estoy compartiéndolo aquí desde el monte de la santidad, desde un ejemplo, regañando a nadie, ¿no? La realidad de la vida es esa. Pero antes de ir a un siguiente pasaje, cuando leía este libro, descubrí algo bien interesante. El caso de prestar atención. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, está compuesto por neuronas. Y nuestras neuronas, gracias a un electroencefalograma, nosotros, si no lo conocemos, pues sí, sé que se pueden recordar en un hospital, tal vez en una película, en algún lado, en un video, lo hemos visto. Son esas máquinas en un hospital que ven ustedes que hacen un palito así, solo estoy diciendo, eso es el electroencefalograma. ¿Ya lo han visto? Cuando una persona muere. Gracias a eso, se puede medir una actividad en nuestro cerebro y a través de eso han visto que en nuestro cerebro se llevan a cabo 5 actividades. Y estas actividades cerebrales o neuronales tienen nombres. Son 5 que cumplen una función muy importante y aquí tienen una que ver con la atención. Y me impresionó y yo dije, lo quiero compartir. Porque entendiendo, como dice Elena G. de White, entendiendo la anatomía del hombre, podríamos cuidarnos más de lo que nosotros hacemos por nuestro cuerpo y entender la maravilla, ¿no?, que Dios hizo con nosotros. Y me impresionó esta parte. Primero es una onda, son 5 ondas cerebrales, que cada vez que pensamos nos movemos, están ahí. Una de ellas es la onda delta. Tal vez ustedes han visto por qué se le pone al avión delta. Se llama delta, los aviones, algunos aviones, no toda la compañía, otros nombres, pero la compañía de los aviones delta viene por el hecho de que esta viene de una acción cerebral nuestra, de una neurona que tira disparos eléctricos,
A estos disparos eléctricos se le conoce como delta. Y delta es cuando una persona entra en su sueño profundo en la noche. O sea, cuando usted está durmiendo, en otras palabras, o incluso soñando, todas sus ondas cerebrales están en modo delta. Eso significa que en los aviones le pusieron delta, porque significa que cuando usted se traslada de un país a otro, usted no va a sentir el viaje. Usted va a ir durmiendo, se va a sentir tranquilo, va a disfrutar el viaje. Es como ir soñando de un lugar a otro. Y ahí viene la palabra delta, de una onda cerebral, que cuando usted duerme, su cerebro está en ese modo y usted está descansando. Pero está otra onda, son 5. Está la onda delta. No sé si suena igual. Delta y delta. La onda delta se mide su actividad en hercios de 1 a 4 hercios por segundo. Yo no sé cómo se miden esos hercios, pero son como disparos de una pistola por segundo. Ella hace de 1 a 4 puntos disparos por segundo, es decir, una actividad muy lenta, de manera que eso permite que usted descanse y tenga un sueño reparador. Pero la onda delta es cuando su mente está un poco más activa. Como por ejemplo, usted está soñando con comprarse una casa, un automóvil, está soñando despierto, su mente está creando, usted está pensando en algo y se siente emocionado por eso. Su mente está haciendo unos de 4 a 8 disparos por segundo, está un poco más activa su mente. O sencillamente cuando usted está descansando y está meditando. Está la otra onda, la onda conocida como la onda alfa. Y esta tiene que ver con la atención. Cuando su mente entra en onda alfa, es cuando usted comienza a leer un libro, por ejemplo. Y en ese momento todas sus neuronas, las capacidades neuronales se concentran solamente en esa lectura. Y usted dice, este libro que yo me lo devoro. Y usted entra allí. ¿Qué hace la mente? Mientras usted está concentrado leyendo ese libro, su mente comienza a bloquear cualquier distracción externa o interna, de manera que usted fijamente puede leer ese libro. Está la otra onda, más actividad, está la onda beta. La onda beta suelta de 12 a 35 disparos por segundo. Es cuando usted está en una actividad como la de cada día. Se levanta en la mañana, se hace su desayuno, está atendiendo a los niños, se prepara para ir al trabajo, está pensando en la llave del carro, si ya lleva la cartera. Usted está en movimiento. El programa de escuela sabática, el programa del culto divino. Usted sale de la casa, viene para la iglesia. ¿Cómo está su cerebro? En modo beta, en una actividad profunda. Pero en ese momento, usted puede entrar a la quinta onda cerebral, que es la onda gamma, de 35 disparos por segundo para arriba. Es cuando usted está, por ejemplo, solucionando un problema grave que requiere agudez mental, en la que usted tiene que sentarse a resolverlo. Un problema de familia, por ejemplo, o una llamada de que se murió fulano de tal, y a eso a usted le preocupa. Su mente inmediatamente entra en modo gamma. Se recomienda que cuando usted quiere estar en un momento en el que usted quiere prestar atención a un mensaje y que su mente tiene que entrar en modo alfa, en que todas sus neuronas puedan colocarse en orden y de manera que usted pueda decir, este mensaje yo lo quiero oír. Solo hay una manera que usted lo pueda lograr, que usted baje de gamma a beta y de beta a alfa. Es decir, dejar que su cerebro no esté en ninguna actividad que le esté provocando agudez mental pensando en un problema, ni ninguna solución. Se está en este momento aquí en el mensaje. La onda beta, ninguna más actividad, nada. Usted no está pensando, ¿qué van a servir hoy para comer? Me va a tocar, ya me tengo que ir, porque tengo que servir la comida. No, después del culto me tengo... Si usted está en esos pensamientos, no haga el mensaje para usted. Usted se va y nunca oyó el mensaje. Usted se va y le pueden preguntar de qué hablaron y usted no sabrá. Su mente está distraída. Su mente está en una completa actividad. Y aquí es donde entra el peligro incluso de las redes sociales. La otra vez, una hermana lo dijo y yo me quedé en silencio porque me tocó profundo en una lección, en un repaso de la lección de escuela sabática. Ella decía, hay algo que yo no entiendo. Y ella decía,
que cuando yo voy a la Biblia a estudiar la palabra de Dios, abro mi Biblia, abro mi lección y de repente, no sé en qué momento, ya estoy en Facebook. ¿Se comprende? Y yo decía, ¿le está pasando solo a ella eso? ¿O le está pasando a todo mundo? O tal vez no a todo mundo, pero todo el mundo está corriendo peligro. Alguien decía la otra vez, porque cuando yo oro, mi cabeza no está con Dios. Yo estoy orando. La otra vez invitamos a un pastor a la iglesia. Y eso fue cuando todavía el pastor Elías Santana era pastor de allá de Port Chester. Y ese día es que él no llegó, no estaba ahí. Seguramente estaba atendiendo otra iglesia. Pero ese día llegó un pastor, y usted que lo conocen, Pastor Ureña. Y él estaba predicando y cuando él dijo, se levantó y él dijo, hermanos, eso ni siquiera yo sabía de este tema. Él decía, yo me levanté de mi rodilla. Al levantarme, mientras yo estaba orando, oí la oración de la hermana que estaba al lado mío que dijo, Dios usa al pastor. Ahí fue que yo me hice así, despierta. Estaba en otro lado. Despierta, Ureña. Y le dije a Dios, sí, Señor, úsame. Y justo en ese momento él habló y decía, me acuerdo sus palabras, cómo comenzó su sermón, porque fue sobre Caín y Abel. Y él dijo, creemos que en la iglesia nos podemos sentar como cuando nos sentamos en el Metro Norte que nos va a llevar a la Gran Central. Nos durmamos o no, vamos a llegar. Y creemos que en la iglesia podemos sentarnos, durmamos o no, al cielo vamos a llegar. Nuestra mente entra en un modo automático que no nos damos cuenta. Que en algún momento a veces, nótelo, cuando alguien da al misionero aquí, a veces da el título y dice de qué habló. Haga una prueba. Recuerde cuál fue el misionero, de qué se habló el misionero, lo que tuvieron desde la mañana aquí. ¿Cuál fue el título? Fue olvidar. ¿Comprende el asunto? Porque nuestra mente divaga. En este mismo momento, usted me puede estar viendo a mí y yo creyendo que usted está prestando atención. No, aquí solo Dios lo sabe. Y usted lo sabe. Que muchas veces usted en este momento, mientras me escucha, muchas veces usted ya estuvo en su casa. Ya estuvo en la cocina. Ya estuvo en alguna situación que está pasando en su vida y sepa de qué es. Su mente entró en modo delta, entró en modo beta o entró en modo gamma. Es decir, hubo distracciones. Pero entrar en modo alfa es cuando usted consume el contenido. Cuando usted toma la información. Tal vez usted ahora entenderá por qué la acción de Saúl. Ah, no, yo obedecí, dijo él. Ah, no, yo oí. Y nosotros sabemos que no. Pero ¿por qué él dijo, yo sí obedecí? Oyó a medias. No oyó el mensaje. O no supo discernir entre lo bueno y lo malo. Esta es una verdad en la que nosotros hemos perdido la capacidad de prestar atención, de oír. ¿Cómo resuelve por ejemplo, yo se lo preguntaría a un pastor, ¿cómo un pastor resuelve un problema familiar entre un esposo y una esposa? Yo nunca he estado, no me ofrecería todavía a estar pero si tuviera la necesidad que estar, ¿cómo se resuelve un problema? Solo hay dos formas. La primera es escuchando al esposo, todo lo que tenga que decir. Escuchando al esposo, todo lo que tenga que decir. Y número dos, interpretar cuál fue la necesidad del esposo y cuál es la necesidad de la esposa y luego decirle a los dos que esas son las necesidades que tienen. ¿Usted cree que es fácil llegar ahí? ¿Usted cree que es fácil? Porque la esposa va a comenzar por un montón de cosas y el esposo no se diga. Llegar a la verdadera necesidad. ¿Por qué me quiero divorciar? ¿Por qué me quiero separar? ¿Por qué quiero acabar con mi hogar? ¿Por qué me quiero ir de la iglesia? Primero, no es que no me saludaron. No, esa no es la necesidad. O es que no me dieron almuerzo. No, esa no es la necesidad. Hay que oír bien para saber cuál es la verdadera necesidad. Y cuando se llega ahí, el problema se soluciona. Y a veces es tan pequeño, como decía una familia que estaba a punto de divorciarse. El reconciliador llegó y dijo, a ver, vamos a interpretar las necesidades. Era tan simple. Ya habían muchos años que el esposo ya no le permitía a la esposa tener una cuenta de banco. Y la esposa quería tener una tarjetita en su bolsa. El problema. ¿Cuántos años pasaron para que ya estaban a punto de divorciarse solo porque la esposa quería sentir una tarjeta en su bolsa? Nos reímos de eso.
Pero son cosas tan sencillas que destruyen nuestra vida espiritual. ¿Se recuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Qué dice esa parábola al final? Al que tiene más, se le dará más. Oiga la paradoja. Y al que tiene poco, aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Entiende el punto? No se trata de lo grande que usted tiene, de lo grande que usted hace. Las cosas sencillas y menudas. Hablando de economía, la sierva del Señor decía, cuida los centavos porque los billetes se cuidan solos. Ahí está el despilfarro. En lo poquito, no, pues que esto no cuesta. Como decía mi esposa cuando vamos al 9.99, que ahí cuesta $1. Cuando salimos fueron 100. Y en la vida es así. Cada acción cuenta. Tú dices una palabra hoy, suma. Mi hija me lo repite. Me lo dice mañana. Creí que no lo oyó. Creí que no lo vio. Creí que no prestó atención. Porque está jugando. Porque está con el carrito, que está con la muñeca. Pero cuando me doy cuenta lo está repitiendo con su hermana. Mis acciones. Cuando yo le digo, mamita. Porque a veces ella le dice a la otra, le dice, tú eres. ¿De dónde lo aprendió eso? De David y Goliat. De algunas historias que ella lee. Y de la Biblia. Pero yo le digo, ahí en la Biblia está señalando el mal. Como el enemigo quiere destruirnos. Y Dios quiere que nosotros estemos del lado bueno. Pero en su enojo, en el momento de sus emociones, suelta esas palabras de la Biblia. Y entonces cuando la tengo que corregir, le digo, mamita bella, escucha, te voy a explicar. No le levanto la voz. Palabras suaves, palabras amables. Antes de la que me arrepiento y de la que todavía corro el peligro, es jalonearla. La jaloneé. Otra vez le pegué. Hasta que presté atención que la educación no es forzada. Hasta que aprendí que el uso de la fuerza pertenece al diablo. Que no se educa con golpe. Se educa con palabras. La sabiduría, el discernimiento y lo bueno y lo malo, con palabras. Dios no me educa con enfermedades. Dios no me educa con problemas. Dios permite que yo pase por eso. Pero no Él las pone en mi camino. La disciplina de Dios la tengo yo que experimentar a través de las malas decisiones que yo tomo, como lo tendrá que vivir mi hija. Pero mientras yo la educo con amor, con palabras, con paciencia. Y eso quiere ganas. Porque a veces arde y dan ganas. Y uno pierde la paciencia. Yo decía que yo tenía paciencia y que si alguien una vez me preguntara, me dijera, ¿cuál es su virtud, hermano? Me lo dijeron, muchas veces me lo preguntaron en los programas jóvenes y yo respondí, hermana Yeri, la paciencia. Hasta que me casé. Cuando llegó mi esposa, ahí yo descubrí que yo no tenía paciencia. Cuando llegaron mis hijas, peor aún. Era como verme en un propio espejo. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque ahí viene mi hija y viene a repetir lo mismo con su hermano. Usa tus palabras, Sarita. No me hables así. Dios te ve. Usted oye. La Biblia dice que debemos de estar del lado de Dios. ¿Dónde lo aprendió? Aquí están los padres modelando. ¿Cómo se debe resolver un conflicto? No a golpes, a palabras. Elena G. de White dice, cuando yo tenía ganas, dice ella, no sé si lo han leído ustedes, cuando yo tenía ganas de dar, Elena G. de White, ¿no han leído ustedes eso? Cuando yo tenía ganas sentía el deseo en mi corazón, me cerraba la boca, dice ella, y me iba afuera, salía. Pedía que Dios me diera fuerza, fortaleza. Y luego entraba y me hacía yo de la situación. Ahora, ¿quién estaba al control? Yo, dice ella. Porque el uso de la fuerza solo provoca obediencia forzada. Tarde o temprano el niño se rebela. Tarde o temprano el niño se va. Tarde o temprano el niño aprende a repetir lo mismo en su hogar.
Pero lo que conquista el corazón humano es, y es lo que todavía me pregunto hoy, ¿cómo Dios nos llevará al hogar sin forzar nuestra obediencia? ¿Cómo entraremos al cielo sin que Dios nos obligue a entrar? Sino que voluntariamente le entreguemos nuestro corazón. Es cuando aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Daniel me dijo 2 horas, ¿verdad, Daniel? No, hermano, vamos al último texto, por favor. Cerremos con este texto, que fue la lectura bíblica. Les voy a ser sincero. Yo no leí este texto para predicar. Esto lo viví cuando yo estaba pasando este momento de ansiedad muy agudo. Y me tuve que hacer una pregunta, como la que quiero hacer aquí en Santiago. Santiago capítulo 1, 25. Permíteme hallarlo aquí. Ok. Santiago capítulo 1. Quiero que lean el versículo 23 al 25. Regresamos otra vez al texto de lo que estamos hablando. Miren la importancia. O sea, otra vez la misma palabra. Porque si alguno es, ¿qué dice? Oidor de la palabra. Pero no, ¿qué cosa? Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. Se va y luego, ¿qué cosa? ¿Entendió cuál es el problema aquí? ¿Qué problema con el que no presta atención? ¿Cuál es el problema con el que no oye? Y cuando habla aquí de oír, está hablando de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede? Que se mira y luego, ¿qué cosa? Se olvida cómo era. Yo le pregunté a Dios y le dije, ¿cómo una persona puede ir a la palabra fuente de vida eterna? Oiga, ¿cómo una persona puede ir a la palabra? Cuando Hebreos dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, penetra el alma hasta partir las coyunturas y los tuétanos, dice Hebreos. El poder de la palabra discierne. Por eso una persona cuando entra a la palabra se resiste o la acepta o la rechaza, porque ella discierne tu corazón. Una luz de la palabra que penetre tu corazón hace visiblemente cada defecto de tu corazón y lo aceptas que Dios te renueve o sencillamente la rechazas. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo alguien puede llegar a un lugar donde hay tanto poder que la palabra es capaz de transformar hasta el corazón más duro? Como el caso de Jeroboam, como el caso de tantos reyes que hicieron tanta maldad y cuando la palabra llegó, cambió el rumbo de su corazón. Aceptaron la gracia, aceptaron el perdón, como en el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dijo, no, esta fue la que yo construí. Cuando la palabra llegó, transformó su corazón, porque hay poder en ella. O si me resisto a ese poder, tiene que haber algo que impida los efectos de esta palabra, para que yo me mire a ella y me olvide luego cómo era. ¿Qué está pasando? Solo hay una explicación que yo encontré. Ahora yo voy a decir, esta no es una doctrina. Conociendo nuevamente la anatomía del hombre. Volviendo a este punto, que algo que a mí dije, de aquí no paro estudiando eso. Volvemos a las neuronas. Bueno, 5 minutos. Las neuronas cerebrales se comunican unas a otras. Esto yo le voy a poner solo como una clase de parvulitos en sí. Que hay una neurona y aquí está la otra. Cuando una recibe el mensaje de afuera, bueno, tengo hambre, ¡fum! La neurona recibe el mensaje. Tengo hambre. La neurona que recibió el mensaje la va a transmitir a la otra neurona. Ahora, esto sucede en milésimas y milésimas de segundo. Usted entienda el concepto. Cuando llega el mensaje externo, un pensamiento, cualquier cosa, llega a una neurona, ella es la receptora y la manda a la otra neurona. Hay un detalle.
La otra que lo recibe no toca la neurona que envía el mensaje, es decir, entre el receptor, entre el que envía el mensaje y el que lo recibe, esas neuronas no se tocan. Hay un espacio en medio de ellas, como entre esas sillas y esas. Un ejemplo, hay un espacio. Y eso en neurociencia se llama terminales sinápticos. Es decir, cuando esta neurona manda un mensaje para allá, deposita el mensaje allí, en ese espacio que se llama terminal sináptico. La otra neurona lo recoge, lo manda, lo lleva y entonces usted actúa. Tengo hambre, se va a comer. Me siento, usted se sienta. Me paro, usted se tomo agua, leo la Biblia, levanto mis manos. Todo eso está siendo depositado, esos mensajes que envía su cuerpo en esas terminales sinápticos. Ahora bien, esto es un mensaje grande para conocer el cuerpo. Sin embargo, voy al punto cuando algo nos gusta. Y esto se llama dopamina. Cuando usted siente el placer por algo, es decir, voy a comer, inmediatamente su cuerpo siente el placer de que usted va a comer. Usted siente, es algo que a usted le gusta. Esa neurona deposita un neurotransmisor llamado dopamina ahí en la terminal sináptico y el otro lo recoge y lo lleva a su cerebro, a una parte que se llama centro de gratificación o de recompensa. Una vez allí, usted lleva a cabo la acción. Usted ya comió cuando pensó que iba a comer, ya usted lo tiene. Ya nada lo va a cambiar a usted. Y usted dijo, voy a comer, usted va a comer. Y así sucede con las adicciones de una persona. Y con cada acción, cuando se dice, voy a leer un libro, si a usted eso le causa placer, la neurona deposita allí dopamina y le causa placer. Hay un detalle, que si a usted le gusta algo, su cerebro lo vuelve a repetir. Y vuelve a repetir esa acción. Y le vuelve a pedir que lo vuelva a hacer. Es decir, si usted se leyó un libro, por ejemplo, y a usted le encantó, y yo digo, ¡guau! ¡Qué librazo me leí! Su cerebro le va a volver a recordar que a usted le gusta, que vuelva a adquirir otro libro y usted lo compra. Y así sucede con las acciones, por ejemplo, del móvil. Un ejemplo, cuando usted entra a su móvil, usted no se ha dado cuenta y se ha preguntado por qué las personas están con el teléfono. Así vive. Yo lo he visto. Termina el culto. Eso lo he visto en dos lugares. La iglesia, lo he visto en la iglesia. Salimos del culto, nos vamos al comedor y yo veo lo primero que hacen las personas, el teléfono. Todos así mientras sirven la comida. He visto muchos. Yo miro la acción y digo, me he ido yo a veces no hay días que decido no trabajar. O sea, hay una persona o dos conmigo trabajando. Yo me voy, quiero estar con mis hijas, las voy a llevar al parque. Y me he ido, me lleva una sorpresa. ¿Alguno de ustedes ha ido al parque con sus hijas en día de trabajo y perdón si hay una niñera aquí, porque yo no creo que todas sean así? Me he sorprendido al llegar a un parque. Todas las niñeras están en el teléfono. Es rara la niñera que está interactuando con el niño que está cuidando. Ellas están hablando entre ellas mismas, platicando, y los niños comiéndose los mocos. Y yo llego y yo miro. Una vez se nos ocurrió la idea de decirle a una de esas niñeras, mira que el niño, se prendió en fuego. Lo que yo hago con mi esposa, cuando nosotros llegamos, mejor nos vamos a otro lado. Vamos a la naturaleza a ver. Todas en el móvil, o platicando entre ellas, y los niños juegan. Yo sé que lo mismo los padres tal vez probablemente le dicen eso. Él juega. Que juegue, que se haga independiente. Y esa acción, y la nuestra incluso, yo tenía ese mismo tipo a cada rato. O a veces iba conduciendo. Sí. ¡Ping! La campanita. ¿Quién me mandó un mensaje? Ese es el centro de recompensas del cerebro. A usted le gusta. Usted quiere saber quién se lo mandó. Siente el deseo de saber quién le escribió o quién le llamó. Hay personas que normalmente cuando les llaman salen de la iglesia a contestar su llamada. Puede ser de emergencia o no, salimos. No entendemos el nivel en dónde estamos. O estamos con la familia cenando, están en el celular. Si una persona, yo creo así, y estoy terminando con esto, si una persona no es consciente de su realidad cuando está con su familia, no la es con Dios. Porque si no ama a Dios que no ve, si no ama a su hermano que lo ve, no puede amar a Dios que no lo ve.
Si yo no puedo conectar con mi familia, que está allí, que yo la veo, a mi hija, a mi esposa, a mi iglesia, a mi pastor, a los miembros de la iglesia, si yo no puedo conectar con ellos, ¿qué me hace a mí pensar que yo sí estoy conectando con Dios? Esa es la razón por qué el hombre olvidadizo de Santiago se mira y se olvida cómo era, porque hay algo más. Este es el punto. Hay algo más que le robó su atención. Hay algo más que capturó su atención. Él ama hacer algo más que prestarle atención a Dios. Porque si yo amara oír lo que Dios dice, como alguien una vez, y era cuando yo veía y consumía demasiado video, vi una vez un video y me gustó y decía, ¿cómo fuera la vida si cuando nos cepillamos, en vez de ver el teléfono, viéramos la Biblia? Si cada vez que abriera yo, cada vez que quiero abrir el teléfono, en vez de abrir el teléfono, abriera la Biblia, ¿cuánto yo supiera de Dios? Creo que más o menos ese era el enfoque de ese video. Pero pregúntate, a veces no es una llamada importante, a veces no es un mensaje importante, no es una emergencia. Cuando estoy con mis hijos, yo oigo el teléfono sonar, puedo esperar. Tengo a mis hijas y esto es lo que más importa en este momento, mis hijas. Cuando estoy con el pastor, importa más el pastor en este momento que yo lo quiero oír, que una llamada, que alguien que estoy aquí con él, estoy aquí con ella, estoy con mi esposa, con mi familia. Yo llego a la casa y le digo a mis hijas, amores, entró una llamada, papá, y es de trabajo, voy a contestar, regreso ahora. Y mi hija llega a veces, papito, ¿terminaste la llamada? Ella lo sabe. Agarro mi libro y yo llego y digo, papá va a leer en este momento, papá va a leer y voy a leer libros de salud y cómo tenemos que comer, ¿ok? Aquí voy a estar sentado. Después que ya jugué con ellas, voy a leer un rato. Es tiempo para mí, un ratito, ¿ok? Dime un momento. Papá, y no me importa, yo estoy leyendo. Al rato veo a mis hijas buscando sus libros. Se sientan también al lado de papá y ahí están. Mi hija mayor no va a la escuela, hace su matemática, su resta, su suma, está leyendo su Biblia. Y si usted, sin exagerar, no le estoy diciendo eso, por yo decirle aquí, soy este ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la bendición y el beneficio de prestarle atención a esto? A cada acción que hacemos. Si usted le pregunta a mi hija y me dice, ¿cuáles son los libros favoritos de papá? Es muy seguro que no le va a decir la Biblia. Pero le va a decir los nombres de los libros que tengo. La paradoja vegetal. Come grasa y adelgaza. Le puede decir todos los libros que tengo. Porque a ella le gusta leerlos. Va y los toma y los lee. Pero si ella me viera en el celular, si ella viera que cada vez que yo llego a la casa, mamita, espera un momento. En Facebook. Como yo veo a los padres en los parques los domingos. Pórtate bien. No le hagas eso a tu hermanita, ¿ok? Hermano, si nosotros somos cristianos y hacemos esto, yo no creo que a Dios le estamos dando tampoco la atención. Perdónenme, yo tengo que hacer esta conexión. Si nosotros no conectamos con la realidad, con quienes están a nuestro alrededor, no lo hacemos con Dios. Si no lo hago con mis hijos, es mentira. No lo hago con Dios. Yo no conecto en la oración con Dios. Yo no conecto con la palabra con Dios. Si Facebook es capaz de arrebatar mi atención cuando estoy en el preciso momento más valioso con mis hijas y con mi esposa o en mi iglesia, por favor. ¿Quién puede decir lo contrario cuando estoy solo? Por eso la pregunta que te dejo, y con esta termino, es pregúntate a ti mismo cuando estás solo, ¿quién eres? ¿Qué te dices a ti mismo cuando estás solo? Pregunta. La respuesta que tú des ese eres tú. ¿Un consumidor de Facebook? ¿Un consumidor de redes sociales? ¿O alguien que se alimenta de la palabra cada vez que tiene un momento? La otra vez me fui a comer y trabajé como 15 días todos éramos hermanos de la iglesia. No me pregunten cómo llegamos todos ahí. No me pregunten cómo de una compañía a otra compañía éramos adventistas. Y en la hora del lonche todo el mundo estaba en su teléfono. Comíamos y yo solo miraba. ¿Cómo saco una conversación con los hermanos? Los hermanos estaban en su móvil. Terminaba el almuerzo. Seguimos trabajando, hermanos. Sí, hermanos. Sigamos. Era un momento. Todos esos pequeños momentos que tú tienes a solas. Todos esos momentos a solas. Cuando tú estás un momento solo, en vez de buscar el móvil, busca a Dios.
Ese momento que tú tienes, en vez de abrir el móvil, entra en ese espacio de meditación. Medita. Trae el texto a tu mente y di, meditaré hoy en la ley de Jehová porque en ella está mi delicia. Y en ella medita, ¿qué dice la palabra? De día y de noche. Yo no puedo meditar en algo que no me produce placer. No puedo pasar horas leyendo la Biblia. No puedo pasar horas. No puedo pasar tiempo ni compartiendo la palabra, ni leyendo, ni orando, porque no me produce placer. Pero solo hay una forma. Aprende a discernir lo bueno y lo malo y presta atención al mensaje que Dios tiene para ti. Porque eres valioso para Dios. Eres aceptado por Él y sangre en la cruz del Calvario fue pagado para tu salvación, como para desperdiciarlo en lo que no vale la pena. Que Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, de tu iglesia. Y perdónenme que no he venido a regañar a nadie, solo a hacerlos conscientes que hay una realidad tan preciosa con la gente que tenemos a nuestro lado, con Dios al que adoramos, con nuestros hijos con los que compartimos, la bien de tu familia, tu vida espiritual, tu salud física depende de cuánto eres capaz de prestarle atención. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amante Padre, en este momento, a través de esta oración, te entregamos nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, pero sobre todo te entregamos nuestro corazón. En él, Señor, hay decisiones erradas que hemos cometido una y otra vez y la hemos repetido inconscientes. Decisiones, Señor, que dañan mucho el entorno en el que vivimos. Pero oramos, Señor, pidiéndote que tú de nosotros tengas misericordia. Que en el momento, Señor, cuando comenzamos a tomar esas decisiones que nos conducen por un camino equivocado, en el que dejamos de ser la luz para nuestros hijos, en el momento en que dejamos de ser luz para nuestra familia, para la gente con la que nos relacionamos, tú puedas hablarnos al corazón. Haznos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Que en medio, Señor, del murmullo, que en medio de la multitud, que en medio, Señor, del vocerío que tenemos a nuestro alrededor, sepamos siempre discernir el momento, en el momento preciso en el que estamos. Cuando estoy en la iglesia, discernamos que estoy en la iglesia. Cuando estoy con mi familia, aprendamos a discernir que estoy con mi familia. Y que es momento de calidad en mi familia. Que es momento de calidad en mi iglesia. Que cuando me desempeño en mi trabajo, también es momento de calidad en mi trabajo. Y cuando mi mente sienta, Señor, cuando nuestra mente sienta el anhelo y el deseo de distraerse, permítenos, condúcenos hacia tu palabra. Porque abrir el móvil, Señor, solo distorsiona nuestros pensamientos. Pero al abrir tu palabra, hay fuente de vida eterna. Gracias te damos por habernos hablado a través de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén.